El sobre llegó una mañana de martes, de esas mañanas que no se distinguen de ninguna otra, y lo hizo con el membrete de una notaría de provincias que a Irene no le dijo absolutamente nada. Era un sobre color crema, de papel grueso, de esos que ya casi nadie usa, y llevaba su nombre y su dirección escritos a mano con una caligrafía anticuada que parecía salida de otra época. Irene lo abrió sin darle demasiada importancia, mientras desayunaba un café aguado de pie en la cocina de su apartamento de 40 metros cuadrados, y lo que leyó dentro le hizo sentarse en la primera silla que encontró. Un tal don Cipriano Almeida, notario de la localidad de Robledillo de la Sierra, le comunicaba que una persona a la que ella no conocía de nada, un hombre llamado Norberto Fresneda, había fallecido hacía 3 meses dejándola como heredera universal de todos sus bienes. La casa, las tierras, los ahorros, todo. Y lo más desconcertante no era la herencia en sí, sino el hecho de que Irene jamás había oído ese nombre en toda su vida. Leyó la carta 3 veces, una detrás de otra, convencida de que se trataba de un error. Llamó a la notaría con el corazón latiéndole en la garganta, y una secretaria de voz amable le confirmó que no había ningún error. Que el señor Fresneda la había nombrado heredera de forma expresa, que el testamento era perfectamente legal y que solo tenía que presentarse en Robledillo para aceptar la herencia y tomar posesión de la propiedad. Irene colgó el teléfono con la sensación de estar dentro de un sueño del que no podía despertar. Miró su apartamento, aquel espacio diminuto que olía a humedad y a soledad, con las paredes desconchadas y la nevera que ronroneaba como un gato enfermo. Pensó en su trabajo de camarera en el bar de la esquina, en los turnos dobles que se tragaba para llegar a fin de mes, en las deudas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina como un recordatorio constante de su precariedad. Y de repente, sin saber muy bien por qué, se echó a llorar. No era un llanto de tristeza, sino de incredulidad, de vértigo, de una esperanza absurda que no se atrevía a abrazar por miedo a que se desvaneciera. Esa misma semana pidió unos días libres en el bar, metió 4 cosas en una mochila y se subió a un autobús con destino a Robledillo de la Sierra. El viaje fue largo, de casi 6 horas, y durante todo el trayecto no dejó de darle vueltas a la misma pregunta, ¿por qué ella? ¿Qué había visto en ella un desconocido para legarle todo lo que poseía? ¿Qué clase de persona era Norberto Fresneda? ¿Y qué oscura conexión podía tener con una camarera de barrio que nunca había salido de la ciudad? Las preguntas se agolpaban en su cabeza como un enjambre de abejas, y cada posible respuesta era más absurda que la anterior. Robledillo de la Sierra resultó ser un pueblo minúsculo, de calles empedradas y casas de piedra, con una iglesia románica y una plaza mayor donde los ancianos jugaban al dominó bajo la sombra de un olmo centenario. La notaría estaba en un edificio antiguo de 2 plantas, con un balcón de forja y una puerta de madera maciza que crujió al abrirse. Don Cipriano era un hombre menudo, casi diminuto, con gafas de montura metálica, un bigote blanco perfectamente recortado y una calva reluciente que brillaba bajo la luz del flexo. Recibió a Irene con una sonrisa afable, le ofreció un vaso de agua y le pidió que se sentara. Luego, sin más preámbulos, le explicó los términos del testamento. Norberto Fresneda, soltero, sin hijos ni familiares cercanos, había fallecido a los 81 años en la casa donde vivió toda su vida, una casona de piedra a las afueras del pueblo. Su última voluntad había sido legárselo todo a Irene. La casa, los muebles, las tierras de labor, una pequeña huerta y unos ahorros modestos pero suficientes para vivir sin agobios. Todo para ella, sin condiciones, sin cláusulas, sin explicaciones. Irene preguntó lo evidente, lo que llevaba días martillándole la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Qué relación tenía con Norberto Fresneda? Don Cipriano se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo de la chaqueta, y le dijo que esa pregunta solo podía responderla el propio Norberto, y que Norberto, por desgracia, ya no estaba. Pero luego, como quien no quiere la cosa, añadió que quizás la casa guardaba las respuestas que Irene buscaba. Que Norberto era un hombre peculiar, solitario, de pocas palabras, pero muy meticuloso. Si había dejado algo escrito, alguna carta, algún diario, alguna explicación,
estaría en la casa. Y la casa, a partir de ese momento, le pertenecía a ella. Irene salió de la notaría con una llave antigua en la mano, una llave de hierro forjado, grande y pesada, que parecía sacada de una película de castillos y mazmorras. La casa estaba a las afueras, tal como le había dicho el notario, al final de un camino de tierra flanqueado por chopos que se mecían con el viento de la sierra. Era una construcción de piedra vista, de 2 plantas, con contraventanas de madera oscura y un tejado de tejas musgosas que le daba un aire melancólico. El jardín estaba descuidado, lleno de malas hierbas, pero se adivinaba que en otro tiempo había sido hermoso. Había un pozo de piedra cubierto de yedra, un banco de hierro forjado herrumbroso y los restos de lo que parecía un huerto, ahora devorado por la maleza. Irene introdujo la llave en la cerradura con mano temblorosa, la giró, y la puerta se abrió con un quejido. El interior de la casa olía a cerrado, a polvo, a soledad. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, y el suelo de madera crujía bajo sus pies a cada paso. Irene fue recorriendo las habitaciones una a una, encendiendo las luces que funcionaban a pesar del tiempo transcurrido. El salón, con su chimenea de piedra y sus estanterías llenas de libros. La cocina, con sus azulejos desconchados y una cocina de hierro que parecía no haberse usado en años. El dormitorio principal, con una cama de hierro forjado y un armario de luna. Y arriba, en la segunda planta, un despacho pequeño, abarrotado de papeles, de carpetas, de libros de contabilidad. Y allí, sobre el escritorio, como esperándola, una carta con su nombre. La cogió con dedos temblorosos, rasgó el sobre con cuidado, y empezó a leer. La carta estaba escrita con la misma caligrafía anticuada del testamento, y empezaba con un «Querida Irene», que le encogió el corazón. Norberto Fresneda le explicaba quién era, y por qué le había dejado todo lo que poseía. Le contaba una historia que Irene no esperaba, una historia que la dejó sin aliento y que lo cambiaba todo. Le decía que hacía 40 años, cuando era un hombre de mediana edad que vivía solo en aquella casa, cometió un error terrible. Una noche, conduciendo de vuelta al pueblo después de una cena con amigos, atropelló a una mujer que cruzaba la carretera. La mujer murió en el acto, y él, presa del pánico, huyó sin socorrerla. La mujer se llamaba Rosa, y era la madre de Irene. La mujer a la que había matado, y por la que nunca fue juzgado, era su madre. Irene dejó caer la carta al suelo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aquel desconocido no era un benefactor misterioso, era el hombre que había destruido su infancia, el culpable de que ella hubiera crecido sin madre, en orfanatos y casas de acogida, arrastrando una soledad que nunca había entendido del todo. Y ahora, 40 años después, le dejaba su casa, sus tierras, sus ahorros. Como si con eso pudiera reparar el daño causado. Como si el dinero pudiera devolverle a su madre. Pero la carta no terminaba ahí. Norberto le confesaba que había vivido atormentado por la culpa durante todos aquellos años. Que nunca se entregó a la justicia, porque fue demasiado cobarde, pero que dedicó el resto de su vida a espiarla a ella, a Irene, a la hija de la mujer que había matado. La había seguido de lejos, sin que ella lo supiera, viéndola crecer, sufrir, luchar, sobrevivir. Sabía que había estado en orfanatos, que había trabajado desde los 16 años, que nunca había tenido a nadie que la ayudara. Y aunque nunca se atrevió a dar la cara, aunque nunca le pidió perdón en persona, quiso compensarla de la única manera que sabía, dejándole todo lo que tenía. Irene leyó aquellas líneas con lágrimas de rabia, de dolor, de confusión. No sabía qué sentir, no sabía si aceptar la herencia o prenderle fuego a la casa con todo lo que contenía. Pero algo, una fuerza que no sabía de dónde venía, la impulsó a seguir investigando. Quizás porque necesitaba entender. Quizás porque necesitaba perdonar. O quizás, simplemente, porque necesitaba seguir adelante. Fuera como fuera, decidió quedarse en Robledillo. Decidió aceptar la herencia. Y decidió, sobre todo, descubrir quién era realmente Norberto Fresneda, el hombre que le había arrebatado a su madre y que, al final de su vida, había intentado devolvérsela.
La decisión de quedarse en Robledillo no fue fácil. Irene pasó varias noches en vela, dando vueltas en la cama de hierro forjado del dormitorio principal, escuchando el viento que silbaba entre las rendijas de las contraventanas y el crujido de la madera vieja al enfriarse durante la madrugada. Cada rincón de aquella casa le hablaba de Norberto, de su soledad, de su culpa, de los 40 años que pasó encerrado entre aquellas paredes sin más compañía que sus libros y sus remordimientos. Pero también le hablaba de algo más, algo que Irene no alcanzaba a definir pero que intuía en la disposición de los muebles, en el orden meticuloso de los armarios, en las anotaciones que llenaban los márgenes de los libros. Norberto había sido un hombre metódico, casi obsesivo, y su casa era el reflejo de una mente que nunca dejó de trabajar, de buscar, de intentar comprender lo incomprensible. Una mañana, mientras ordenaba los papeles del despacho, Irene encontró algo que le heló la sangre. Era un cuaderno de tapas negras, escondido detrás de una hilera de libros de contabilidad, con las páginas llenas de anotaciones manuscritas. No era un diario, al menos no en el sentido convencional. Era una especie de crónica, un registro detallado de la vida de Irene desde que era un bebé. Fechas, lugares, nombres de orfanatos, direcciones de casas de acogida, calificaciones escolares, trabajos, enfermedades, todo. Norberto la había seguido durante 40 años, había anotado cada uno de sus pasos, había sido testigo silencioso de su crecimiento sin que ella lo supiera. La sensación de violación fue tan intensa que Irene tuvo que apartar el cuaderno y salir al jardín a respirar. Se sentó en el banco de hierro forjado, bajo la sombra del viejo chopo, y se quedó un rato mirando las nubes, intentando poner en orden sus sentimientos. La rabia seguía allí, por supuesto, pero también había una extraña forma de compasión. Norberto no era un monstruo, era un hombre destrozado por la culpa, un cobarde que no supo enfrentarse a la justicia pero que tampoco pudo olvidar el daño que había causado. Cuando se sintió con fuerzas, Irene volvió al despacho y siguió revisando los papeles de Norberto. Encontró más cuadernos, más anotaciones, más pruebas de aquella vigilancia obsesiva que había durado décadas. Pero también encontró algo que no esperaba, una carta dirigida a su madre. Estaba fechada en 1985, 2 años después del accidente, y en ella Norberto le pedía perdón a Rosa por lo que había hecho. Le contaba que no había tenido valor para entregarse a la policía, pero que había decidido dedicar su vida a cuidar de su hija, de Irene, como una forma de expiar su culpa. La carta nunca fue enviada, por supuesto, porque Rosa ya estaba muerta y no había dirección a la que mandarla. Pero Norberto la había guardado durante todos aquellos años, como un testimonio silencioso de su arrepentimiento. Aquella carta fue un punto de inflexión para Irene. Entendió que no podía seguir alimentando el odio, que el rencor no le devolvería a su madre, que la única manera de seguir adelante era aceptar lo que había pasado y tratar de encontrar algo bueno entre los escombros. Decidió que se quedaría en Robledillo, que reformaría la casa, que la convertiría en un hogar. No por Norberto, no por su madre, sino por ella misma. Porque se lo merecía, porque había pasado demasiados años sobreviviendo, porque era hora de empezar a vivir. Los meses siguientes fueron un hervidero de actividad. Irene contrató a un albañil del pueblo, un hombre mayor y de pocas palabras que se llamaba Elías, y juntos se pusieron manos a la obra. Repararon el tejado, cambiaron las tuberías, lijaron los suelos de madera, pintaron las paredes. El jardín, que al principio no era más que un amasijo de malas hierbas, empezó a florecer bajo los cuidados de Irene. Plantó rosales, lavanda, tomillo, recuperó el viejo huerto y hasta sembró un pequeño olivo en el centro del jardín, como un símbolo de su nueva vida. Los vecinos del pueblo, que al principio la miraban con recelo, fueron cambiando de actitud a medida que la veían trabajar sin descanso. La mujer del alcalde le llevó un pastel de bienvenida, el panadero le fiaba el pan, el cartero le contaba historias de Norberto que la ayudaban a entender mejor al hombre que había sido su misterioso benefactor. Poco a poco, Irene fue conociendo la historia de Norberto a través de los ojos de los vecinos. No era el ogro que ella había imaginado, sino un hombre atormentado, solitario, que nunca se casó ni tuvo amigos,
pero que ayudaba en silencio a cualquiera que lo necesitara. Pagaba las facturas del médico a los ancianos que no podían permitírselo, compraba libros para la escuela del pueblo, donaba dinero para las fiestas patronales. Nunca quiso reconocimiento, nunca dio explicaciones. Simplemente hacía el bien, quizás porque creía que así compensaba el mal que había hecho. Y esa revelación, lejos de aliviar a Irene, le producía una sensación agridulce. Porque Norberto era un hombre bueno que había cometido un acto terrible, y esa contradicción la acompañaría durante mucho tiempo. Una tarde, mientras limpiaba el desván, Irene encontró la última pieza del rompecabezas. Era una fotografía, escondida dentro de un libro, de una mujer joven con un vestido de flores y una niña de unos 3 años en brazos. La mujer era su madre, Rosa, y la niña era ella. Detrás de la foto, escrito con la misma letra anticuada de siempre, había un mensaje breve, para que no olvides quién eres, ni de dónde vienes, ni a quién le debes la vida. Irene se quedó un rato con la fotografía entre las manos, sintiendo que el círculo se cerraba por fin. Norberto no solo le había dejado una casa, le había dejado su historia. Y ahora dependía de ella decidir qué hacer con ella. Decidió honrarla. Decidió que la casa de Norberto Fresneda, el hombre que mató a su madre y que pasó 40 años intentando redimirse, se convertiría en un lugar de encuentro, en un refugio para mujeres que, como ella, habían crecido sin madre, en orfanatos, en casas de acogida. La reforma de la casa incluyó varias habitaciones adicionales, una cocina grande, un salón común con chimenea. Irene creó una pequeña fundación con el dinero de la herencia, y empezó a recibir a las primeras huéspedes, mujeres solas, con hijos, con historias de abandono y de lucha. La casa de Norberto, que durante 40 años fue un monumento a la culpa, se convirtió en un hogar lleno de vida, de risas, de niños que correteaban por el jardín y de mujeres que se ayudaban unas a otras a sanar. Y en el centro del jardín, junto al olivo que Irene había plantado, una pequeña placa recordaba a Rosa, la madre que nunca pudo ver crecer a su hija. Una placa que decía simplemente, para Rosa. Porque tu hija nunca te olvidó. Porque tu hija encontró su camino. Gracias, mamá. La fundación que Irene creó con el dinero de la herencia no tenía un nombre grandilocuente ni pretendía cambiar el mundo. La llamó simplemente, el refugio, y su objetivo era tan modesto como ambicioso, ofrecer un techo, comida caliente y compañía a mujeres que no tenían a dónde ir. Mujeres como ella, que habían crecido sin madre, que habían pasado por orfanatos y casas de acogida, que conocían de primera mano la soledad y el desamparo. Las primeras en llegar fueron 2 hermanas adolescentes, hijas de una mujer que acababa de morir de cáncer y que no tenían más familia que una tía lejana que no podía hacerse cargo de ellas. Irene las recibió con los brazos abiertos, les preparó la habitación que daba al jardín, les compró ropa nueva y las matriculó en el colegio del pueblo. Las niñas, que al principio apenas hablaban, fueron abriéndose poco a poco, como flores que necesitan tiempo para acostumbrarse al sol. Después llegaron otras. Una mujer de mediana edad que había perdido su casa en un desahucio, una joven inmigrante que había escapado de una red de trata, una madre soltera con un bebé de pocos meses que no sabía cómo salir adelante. Cada una de ellas traía consigo una historia de dolor, de lucha, de supervivencia, y cada una de ellas encontraba en el refugio algo que no había tenido nunca, un lugar donde no ser juzgada, donde no tener que dar explicaciones, donde poder empezar de cero sin el peso de la culpa ni del miedo. Irene no era psicóloga, no era trabajadora social, no tenía formación para ayudar a nadie. Pero sabía escuchar, sabía abrazar, sabía estar presente cuando alguien la necesitaba. Y eso, al parecer, era suficiente. El pueblo de Robledillo, que al principio había mirado a Irene con cierta desconfianza, terminó por adoptarla como una hija más. Los vecinos colaboraban con el refugio trayendo comida, ropa, juguetes para los niños. El alcalde le ofreció una subvención municipal para ampliar las instalaciones, y el párroco, don Anselmo, un hombre de 80 años que conocía a todo el mundo en el pueblo, la ayudaba con los trámites burocráticos. Hasta Elías, el albañil,
Se quedó a trabajar en la casa una vez terminada la reforma, arreglando los desperfectos que iban surgiendo y haciendo de abuelo improvisado para las niñas. Una tarde de verano, mientras Irene estaba en el jardín con las dos hermanas adolescentes, una de ellas le preguntó por qué había creado el refugio. Irene se quedó pensando un momento, y luego le contó la verdad. Le habló de su madre, de Rosa, de cómo murió cuando ella era apenas un bebé. Le habló de Norberto, del accidente, de la carta, de los 40 años de culpa y de la herencia inesperada. Le dijo que durante mucho tiempo no supo qué hacer con aquella casa, que estuvo a punto de venderla, de irse para siempre, de olvidarse de todo. Pero que al final entendió que no podía huir, que tenía que quedarse, que aquella casa era suya y que su deber era convertirla en algo bueno. En algo que honrara la memoria de su madre y que redimiera, aunque fuera un poco, el pecado de Norberto. La niña la escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos, y luego le dio un abrazo. No dijo nada, no hacía falta. Irene supo que aquel abrazo era la mejor respuesta que podía recibir. Con el tiempo, el refugio se convirtió en un referente en la comarca. Irene recibía llamadas de pueblos vecinos, de ciudades cercanas, de organizaciones que querían colaborar con ella. Al principio se resistió, no quería que su pequeño proyecto se convirtiera en una ONG burocratizada, llena de papeles y de protocolos. Pero luego entendió que si quería ayudar a más mujeres, tenía que crecer, y aceptó la ayuda que le ofrecían. Contrató a una trabajadora social, a una psicóloga, a un abogado que asesoraba gratuitamente a las mujeres que tenían problemas legales. La casa de Norberto, aquel caserón de piedra que durante 40 años había sido un monumento a la culpa, se llenó de voces, de risas, de niños que correteaban por el jardín y de mujeres que se ayudaban unas a otras a sanar. Irene nunca olvidó a Norberto. A veces, por las noches, se sentaba en el despacho donde había encontrado la carta, rodeada de los libros y los papeles del hombre que había matado a su madre, y pensaba en él. Ya no sentía rabia, ya no sentía rencor. Solo una especie de tristeza compasiva, la tristeza de saber que un ser humano puede cometer un error terrible y pasarse el resto de su vida intentando enmendarlo. Había días en que incluso le daba las gracias, en silencio, por haberle dejado aquella casa, por haberle dado los medios para ayudar a otras mujeres. Otros días, en cambio, se enfadaba consigo misma por ser capaz de perdonar al hombre que le había robado a su madre. Pero luego se decía que el perdón no era un acto de debilidad, sino de fortaleza, y que perdonar no significaba olvidar, sino dejar de cargar con el peso del odio. La vida de Irene transcurrió en Robledillo durante muchos años. Las niñas que había acogido crecieron, se fueron, volvieron de visita con sus propias familias. Otras mujeres ocuparon sus habitaciones, y el ciclo se repitió una y otra vez. El olivo que Irene había plantado en el jardín creció hasta convertirse en un árbol robusto, de tronco grueso y ramas generosas, y bajo su sombra se sentaban las mujeres del refugio a charlar, a coser, a contarse sus historias. La placa con el nombre de Rosa seguía allí, al pie del árbol, y las mujeres la limpiaban y le ponían flores frescas cada semana. Irene nunca olvidó el día en que una de las niñas, la más pequeña, le preguntó quién era Rosa. Irene le contó su historia, la misma historia que había contado tantas veces. Y la niña, con esa sabiduría que tienen los niños, le dijo que Rosa estaría orgullosa de ella. Irene sonrió, le dio un beso en la frente, y supo que la niña tenía razón. Rosa estaría orgullosa. Y quizás, solo quizás, Norberto también. El paso de los años fue moldeando a Irene de una manera que ella nunca habría imaginado. Se convirtió en una mujer respetada en la comarca, no por el dinero que había heredado ni por la casa que poseía, sino por la labor incansable que realizaba al frente del refugio. Las arrugas fueron apareciendo en su rostro, las canas en su pelo, pero sus ojos conservaban el mismo brillo que aquel día en que llegó a Robledillo con una mochila y una carta que le cambió la vida. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba el desayuno para las mujeres que estaban alojadas en la casa, revisaba las cuentas, atendía las llamadas, resolvía los problemas que iban surgiendo. Por las tardes se sentaba en el jardín, bajo el olivo,
y se quedaba un rato en silencio, mirando las montañas que se recortaban contra el cielo, sintiendo una paz que nunca había experimentado en su juventud. Una de las cosas que más orgullo le producía era ver cómo las mujeres que habían pasado por el refugio rehacían sus vidas. Recibía cartas y postales de antiguas huéspedes que le contaban sus progresos. Una había encontrado trabajo en una panadería de la capital, otra se había casado y había tenido un hijo, otra había montado su propio negocio de costura. Todas le daban las gracias, todas le decían que sin su ayuda no lo habrían conseguido. Irene guardaba aquellas cartas en una caja de madera, junto a las cartas de Norberto, y a veces, en las noches de insomnio, las releía para recordarse a sí misma que todo aquel esfuerzo había merecido la pena. El pueblo de Robledillo también cambió con los años. La presencia del refugio atrajo a nuevas familias, a jóvenes que querían trabajar en el campo, a parejas que buscaban un lugar tranquilo donde criar a sus hijos. La escuela, que había estado a punto de cerrar por falta de alumnos, se llenó de niños. La panadería prosperó, el bar de la plaza amplió su terraza, y hasta se abrió una pequeña librería regentada por una de las antiguas huéspedes de Irene. El alcalde, en un acto público al que asistió todo el pueblo, le concedió a Irene la medalla de honor de la localidad. Irene subió al estrado, recibió la medalla con manos temblorosas, y pronunció un discurso breve que emocionó a todos los presentes. Dijo que ella no era una heroína, que solo había hecho lo que cualquier persona decente haría, y que el verdadero mérito era de las mujeres que cada día luchaban por salir adelante. El aplauso fue atronador, y Irene, que nunca había buscado el reconocimiento, sintió que algo muy profundo se removía en su interior. Era gratitud, quizás. O era la certeza de que su madre, desde donde quiera que estuviese, la estaba mirando con orgullo. Pero la vida, que siempre guarda sorpresas, todavía le tenía reservada una última prueba. Una mañana de otoño, cuando Irene ya había cumplido 60 años y empezaba a pensar en la jubilación, recibió una llamada inesperada. Era del hospital de la capital, y una voz profesional le informó de que una mujer llamada Adela Fresneda, que decía ser sobrina de Norberto, había preguntado por ella. Irene se quedó de piedra. Norberto no tenía familia, eso le había dicho el notario, eso ponía en el testamento, eso había creído ella durante todos aquellos años. Pero al parecer no era cierto. Al parecer existía una sobrina, una mujer que vivía en el extranjero y que acababa de regresar a España después de décadas de ausencia. La mujer, según le contó la voz del hospital, estaba enferma y quería conocer a la heredera de su tío. Irene no supo qué hacer. Una parte de ella sentía curiosidad, la necesidad de saber más sobre Norberto, sobre su familia, sobre aquellos parientes que nunca habían existido hasta ese momento. Pero otra parte desconfiaba, temía que aquella mujer viniera a reclamar algo, a disputarle la herencia, a destruir todo lo que había construido. Después de darle muchas vueltas, decidió ir a verla. No por Norberto, no por la herencia, sino por ella misma. Porque no podía seguir adelante con su vida sin resolver aquella última incógnita. El hospital estaba en las afueras de la capital, un edificio moderno y aséptico que contrastaba con la calidez de la casa de Robledillo. Irene preguntó en recepción por Adela Fresneda, y una enfermera la acompañó hasta una habitación de la tercera planta. La mujer que encontró allí era muy distinta a lo que había imaginado. No era una anciana, como Norberto habría sido de seguir vivo, sino una mujer de unos 45 años, con el pelo oscuro y los ojos cansados, que estaba sentada en un sillón junto a la ventana. Llevaba un pañuelo en la cabeza, como esas mujeres que han pasado por la quimioterapia, y en sus manos sostenía un libro que no estaba leyendo. Al ver a Irene, esbozó una sonrisa débil y le pidió que se sentara. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que Irene había tenido nunca. Adela le contó que era hija del hermano pequeño de Norberto, un hombre que había emigrado a Argentina en los años 60 y que nunca volvió a España. Norberto y su hermano apenas tuvieron relación, solo algunas cartas esporádicas que se fueron espaciando con el tiempo. Adela ni siquiera sabía que tenía un tío en España hasta que, ordenando los papeles de su padre después de su muerte,
encontró una carta en la que Norberto le hablaba de una mujer llamada Irene y de una casa en Robledillo. La carta era antigua, de hacía más de 20 años, y en ella Norberto le confesaba a su hermano su terrible secreto, el accidente, la muerte de Rosa, los 40 años de culpa. Le decía que había decidido dejarle su herencia a la hija de la mujer a la que había matado, como una forma de expiar su pecado. Y le pedía a su hermano que no lo juzgara, que no lo odiara, que entendiera que era lo único que podía hacer. Adela había viajado a España con la intención de conocer a Irene, de ver con sus propios ojos a la mujer que había heredado la casa de su tío. No quería reclamar nada, no quería disputarle la herencia. Solo quería darle las gracias por haber cuidado de aquella casa, por haberla convertido en un refugio para mujeres necesitadas, por haber hecho algo bueno con el legado de Norberto. Le dijo que su tío, a pesar de su crimen, había sido un hombre bueno, un hombre que pasó toda su vida intentando redimirse, y que ella estaba orgullosa de que su herencia hubiera servido para algo tan noble. Irene escuchó aquello con lágrimas en los ojos, y por primera vez en muchos años sintió que el círculo se cerraba del todo. Ya no quedaban secretos, ya no quedaban sombras. Solo la verdad, desnuda y dolorosa, pero también liberadora. Adela y Irene se despidieron con un abrazo, y aunque sabían que probablemente no volverían a verse, ambas sintieron que aquel encuentro había sido necesario. Irene regresó a Robledillo con una sensación de paz que no había experimentado en años. Al llegar a casa, se sentó bajo el olivo del jardín, junto a la placa de su madre, y se quedó un rato en silencio. Pensó en Rosa, en Norberto, en Adela, en todas las mujeres que habían pasado por el refugio. Pensó en su propia vida, en aquella muchacha que llegó al pueblo con una mochila y una carta, sin saber qué esperar. Y sonrió, porque supo que todo, absolutamente todo, había merecido la pena. Los últimos años de Irene transcurrieron en calma. Delegó la gestión del refugio en una de las mujeres que había acogido hacía años, una joven que se llamaba Lucía y que había demostrado una capacidad de liderazgo excepcional. Irene seguía viviendo en la casa, pero ya no trabajaba. Pasaba los días leyendo, paseando por el jardín, recibiendo visitas de antiguas huéspedes que volvían para darle las gracias. Una de ellas, una mujer que había llegado al refugio con un bebé en brazos y que ahora era dueña de su propia floristería, le llevaba flores cada semana. Otra, que se había convertido en abogada, le ayudaba con los trámites legales de la fundación. Todas la llamaban, la abuela Irene, aunque no tuvieran parentesco alguno con ella, y ella las quería a todas como si fueran sus propias hijas. Irene murió una mañana de primavera, mientras dormía, bajo el mismo techo que la había acogido tantos años atrás. Tenía 82 años, el pelo completamente blanco y la piel surcada de arrugas, pero en su rostro se adivinaba una serenidad que solo poseen los que han vivido en paz consigo mismos. La encontró Lucía, que había ido a llevarle el desayuno como cada mañana, y que dio la voz de alarma. El funeral fue multitudinario, como nunca se había visto en Robledillo. Vinieron antiguas huéspedes de todas partes, vecinos de los pueblos cercanos, representantes de organizaciones que habían colaborado con el refugio. Hasta Adela, la sobrina de Norberto, viajó desde Argentina para asistir. La enterraron en el cementerio del pueblo, junto a la tumba de Norberto, como ella había pedido en su testamento. Dos personas que nunca se conocieron en vida, que estuvieron unidas por un crimen y por una herencia, descansaban ahora una al lado de la otra, bajo la sombra del mismo ciprés. El refugio siguió funcionando después de su muerte, tal como Irene había dejado dispuesto. Lucía se hizo cargo de la gestión, y las mujeres que habían pasado por allí crearon una asociación para mantener viva la memoria de su fundadora. El olivo del jardín, aquel que Irene había plantado cuando llegó al pueblo, se convirtió en un símbolo para todas ellas. Cada año, en el aniversario de su muerte, se reunían bajo sus ramas para recordarla, para contarse historias, para darse las gracias unas a otras. Y en el centro del jardín, junto al olivo, la placa que Irene había mandado poner seguía allí, limpia y brillante, con su inscripción, para Rosa. Porque tu hija nunca te olvidó. Porque tu hija encontró su camino.
Gracias, mamá. Debajo de aquella placa, años después, alguien colocó otra, más pequeña, que decía simplemente, y gracias a ti, Irene. Por todo. Era el legado de una mujer que había transformado el dolor en amor, la culpa en redención, la soledad en un hogar lleno de vida. Y mientras el olivo siguiera en pie, mientras las mujeres de El Refugio se reunieran bajo su sombra, su historia nunca sería olvidada.